A mí hay algo que me mueve continuamente. Debe ser un programa. ¿Un programa de qué? ¿Cuál es? ¿El de la vacunación? No. Debe ser un programa porque me mueve, me ha movido toda mi vida y de vez en cuando se me dispara. ¿Qué programa? Y es el empeño en hacerme entender, ¿no? En Hostia. que en ser pedagógico, en ser pedagógico. Porque si con muchos temas me ocurre, cuando hablo de no dualidad me ocurre mucho más, encontrarme personas que te expresan algo y dices, ostras, creo que no ha entendido nada. Y probablemente sea porque yo no lo he expresado bien. Bueno, pero es que cuando nos sumergimos en no dualidad, es decir, hablar de no dualidad, es que realmente no puedes hablar de no dualidad. Puedes apuntar a lo que no es, pero no puedes explicar lo que es. Es que Claro, es muy sí que es. complicado, ¿eh? Es decir, cuando nos referimos a no dualidad, porque también es, si partimos de la base que la gente, ¿vale? No entendemos lo que significa no dualidad, porque ya empecemos de que mucha gente que compartimos ya empieza a entender lo que es la no dualidad después de estar casi 2 años compartiendo. Dije, igual la que estoy liando, ¿Verdad ¿no? Pero es que que es una de las disciplinas que más tiempo necesitas previo como para realmente entender de qué estás hablando? ¿Os ocurre eso sí, a todos? porque es que, bueno, primero te crees que es una cosa bueno, una cosa es, digamos, para mí, y es una opinión muy personal, ¿eh? La no dualidad desde el ser humano, ¿vale? Y luego el significado que tiene no dualidad como característica de la realidad última. ¿Ah? Pero claro, transformado ser humano ya tiene un significado. Es que, claro, cuando hablas de no dualidad parece que estés hablando de algo y quizás no estamos hablando de nada. Bueno, Vaya lío. no es que no dualidad desde mi punto de vista, porque hay otra gente que comparte que te da un punto de vista diferente, pero no, realidad, no dualidad es una característica de la realidad última, que es en sí mismo, ¿vale? Que no depende de nada, etcétera, etcétera. Es decir, la realidad última o lo absoluto es no dual, pero no, lo no dual no es lo absoluto, porque ya deja de ser un adjetivo, no deja de ser un adjetivo, no dualidad. Entonces, bueno, ¿cómo intentas explicar esa característica? ¿Eh? Donde no hay polaridades, donde no hay puntos de anclaje. Bueno, la unidad, bueno, podríamos definirla como no dualidad, pero realmente la unidad sigue siendo dualidad. Sería el grado máximo que podríamos alcanzar desde el ser humano de no dualidad, si lo quieres decir así. Pero claro, ¿cómo A defines ver qué eso? dices. A ver qué dices, Esther. ¿Cómo defines eso? Mira, es que justamente lo acabas de decir y me ha hecho zas, así, porque me ha pasado hace unos días, hace nada, hace unos días. Resulta que yo estaba haciendo, bueno, en la charla está con Cristóbal Amo, ¿vale? Se lo pasé a un amigo mío. Y entonces él me contestó cuando vio la charla y esto, y me dice, oye, Esther, dice, y a ver si puedes hablar en un lenguaje para tontos como yo, porque no he entendido nada de lo que decías. Hablaba del curso de milagros, ¿vale? Y entonces le dije, ¿sabes qué pasa? O sea, lo que me viene a decir, ¿sabes qué pasa? Que yo no pretendo que me entiendan, porque no está en mi mano el que me entiendan. Entonces, el que tiene que entender, entenderá. Y el que no, no, porque no está preparado para entenderlo. Y eso es lo que me llegó así. Claro. De todas maneras, esto no es lo que te dicen cuando haces cursos de comunicación. Sí, sí, pero es que me Dicen, da igual. Yo no he hecho cursos de comunicación, pero simplemente es mi experiencia. Y desde mi experiencia, ¿sabes qué pasa? Que claro, yo hablaba del curso. Entonces, hay algo, cuando esos son estos temas tan profundos, la llamada es interna. No sabes Claro, de dónde viene. claro, es que Entonces, son. tú simplemente sigues esa llamada. Entonces entiendes, porque cuando yo entré en el curso no entendía ni papa. Pero había una llamada interna que me decía, sigue por ahí, sigue por ahí. A eso me refiero. ¿Sabes? Porque desde aquí es imposible. Entonces, si Eso desde es, aquí no lo intentas entender y no lo eso entiendes, es. Ahí tira para está, otro lado, esa es la cuestión. porque no es el momento. Son diferentes niveles de entendimiento o de comprensión. Una cosa es razonarlo o Claro. explicarlo y otra cosa es vivirlo o comprenderlo. Entonces, claro, ese vivirlo o ese comprenderlo es inexplicable. Eh, entonces, quizá no está la cosa en hacer pedagogía como yo estaba pensando, o quizás sí, no sé. Esto ya
A ver si Hombre, Ángel sabe que algo va a de entrar esto. el hombre de la lotería, que no rascó ni ¡Hombre! un número. Qué malo que es. Yo no, ya Eres tenemos muy aquí. malo. Ya se nos está escondiendo, Ángel, se nos está escondiendo. Sobre cómo estaba Aurelio diciendo de lo Ah, de vale, cómo sí. expresarse, Vale, el tema de la de que no le expresión. de que te entiendan y todo eso. Pero es que muchas veces lo que comentamos, que nos entiendan, es que no depende de nosotros, es la interpretación de la otra persona. Y sí que es cierto que cuando te metes en espiritualidad, por mucho llama que quieras intentar transmitir, si la persona no tiene unos conceptos básicos, y más cuando nos metemos en filosofías, ¿vale? Ya sea curso de milagros, yo considero filosofía el curso de milagros, igual que budismo. Claro, como encima tienen sus palabras propias y sus significados, es que es como si te metieses a hacer marketing y te empiezan a hablar que si branding, que si el briefing, que si el no sé qué más. Claro, pero por ejemplo, para vosotros, ¿no dualidad es sinónimo de Dios, de presencia, de ser, de conciencia, o no es sinónimo de todo eso? Es que para mí es una característica de todo eso. Es que Ajá. la gente no dualidad, es una opinión muy personal, ¿eh? Es decir, no dualidad te estás diciendo ¿cómo te lo explicaría? Es decir, no es que tengo que llegar a la no dualidad, no es que tú no tienes que llegar a la no dualidad, es una característica, la no dualidad sería sin opuestos, ¿vale? Sería sin Claro. separación. Entonces, llegar a una característica es que no sé cómo explicártelo, ¿no? Es lo que te decía, es decir, el ser es no dual, ¿vale? Pero Dios sería no dual, pero es característica. Yo no puedo llegar a una no dualidad, si acaso llegaré a conectar con Dios, pero llegar a no dualidad, ¿qué es llegar a no dualidad? Es que no tiene sentido esa Claro, y sí, expresión. no tiene sentido, para mí no tiene sentido. Y Es sí, Vedanta sí, Advaita, ¿vale? Advaita significa no dual o no dualidad, y Vedanta sería la realidad última, ¿vale? O la verdad última, ¿vale? O el conocimiento último. Entonces la traducción más o menos sería el conocimiento último no dual, no dual. Te están diciendo que el conocimiento último, la realidad última es no dual, es lo que te están diciendo. No que tú tengas que está, alcanzar eso, esa no dualidad, es que no sé cómo explicarlo, ¿eh? está claro que con palabras no se puede definir, pero si la no dualidad o cualquier disciplina no dual, como el budismo, como el cristianismo puro, como el curso de milagros, Exacto. Bueno, para mí Curso de y, Milagros es cristianismo puro, ¿eh? Para mí es la sí, filosofía que hay detrás del cristianismo. si tuvieran algún objetivo sería establecernos en la no dualidad, aunque no tiene mucho sentido porque la no dualidad no te invita a buscar, más bien lo contrario, ¿no? A no buscar Es que, esa no dualidad. mira, además hoy iba a escribir un artículo de eso. Es que toda búsqueda es determinista, ¿vale? Toda Claro, búsqueda está determinada, toda búsqueda es condicionada. Porque si yo busco, parto, ¿vale? De que quiero encontrar algo en concreto. Entonces hay un ya, condicionamiento, ¿vale? En base a la carencia o a la falta. Entonces la búsqueda es condicionada. Entonces lo comentamos un día, hay una gran diferencia entre la búsqueda y la investigación. La investigación no busca un resultado, puede haber no resultado. La búsqueda busca saciar al yo. Por eso cuando la persona hace el cambio de la búsqueda a la investigación, es un clic importante desde mi punto de vista. Porque ya no está intentando alimentar al ego de que va en busca de algo, va en busca de algo, de una idea prefijada o de un concepto prefijado de lo que es para ti la iluminación, entonces tengo que buscar la iluminación. claro, realmente no, o sea, lo que intentamos transmitir no es buscar nada, no es No. buscar nada. Como mucho sería investigar, como Uh-huh, mucho. como mucho. Para mí el autoconocimiento es investigación, no es búsqueda. Es investigar lo que tú te crees que eres, porque si tú no te reconoces lo que crees que tú eres, si no entiendes lo que tú crees, estás creyendo que eres, ¿cómo vas a poder alcanzar algo? Es imposible, porque no te conoces ni a ti mismo, los mecanismos de cómo funcionas. Que si no te conoces, ya puedes intentar seguir filosofías y tal. Claro, yo Que no ya entenderás. diserto por disertar, ¿eh? Pero incluso la palabra autoconocimiento es difícil de entender, porque no se trata de conocerte a ti mismo como persona, no se trata de conocer lo que no te gusta, lo que te gusta y lo que no te gusta, aunque muchas veces se entiende en ese aspecto, sino de saber qué eres o qué somos. Más que conocer lo que te gusta y lo que no te gusta, es conocer cómo funciona tu mente, cómo funciona tu ego.
El otro día teníamos una conversación, ¿vale? Con unas chicas y es decir, una cosa es lo que tú piensas y la otra, ¿vale? Es lo que está por debajo de tu pensamiento. Entonces tú puedes expresar, ¿no? Yo quiero tener mucho dinero, pero por debajo tienes una creencia, ¿vale? De que no te va a permitir dinero. Entonces tú tienes una situación de vida que te está bloqueando el dinero, pero tú la interpretas como que estás haciendo algo para atraer el dinero. Es totalmente absurdo esa interpretación, esa es la parte inicial del sueño para entender cómo funcionamos, aspectar bien esa parte del personaje para ver la realidad, ¿vale? No la interpretación del ego, la realidad. Y luego a partir de ahí sí que podrás empezar a moverte con eso, pero es que no vemos ni nuestra propia realidad como la generamos. Si no vemos cómo generamos la realidad porque el yo la transforma, el ego, es complicadillo, muy complicado. Pero primero tenemos que hacer eso para luego sumergirnos en cómo funciona nuestra mente. Suelta, raja, no te preocupes. Claro, ¿y realmente quién entiende esto? ¿O cómo sabes que alguien lo está entendiendo? ¿O qué porcentaje de la población tiene ese nivel de conciencia, como solemos decir, por llamarlo de alguna forma? Es que eso, como mucho, si quieres llamarlo de alguna manera, lo irás adquiriendo con el tiempo. Porque la mayoría nos creemos que entendemos. Yo el primero, cuando estaba con esta tibetana y no entendía ni papa. Pero igual a base de no entender, un día te planteas que no entiendes, entonces intentar investigar y dejar de buscar, ¿no? Entonces, claro, desde mi propia experiencia, para mí un paso importante fue darme cuenta que interpretaba todo, que lo interpretaba todo. Claro, eso es importante. Y empezar a dejar de lado mi interpretación. Intentar escuchar, no huir, escuchar. Porque al final acabas repitiendo 50.000 frases que no sabes ni lo que significan. Yo me acuerdo, yo cuando era jovencito y empecé la espiritualidad, lo he explicado muchas veces, creo que aquí lo he explicado alguna vez, yo me pensaba que el ser era como algo, un bicho que tenía que salir un día y salir y decirme, hola, soy el ser, ¿vale? Era algo, no sé, algo vivo dentro mío, hasta que con el tiempo entendí que era un estado mental de no identificación. Pero yo durante tiempo era, joder, a ver cuándo voy a ver al ser, a ver cuándo va a salir el ser. Bueno, y un día hice el clic, me imagino que de tanto oír, o no sé por qué hice el clic. Pero yo tenía curiosidad por saber no qué era, cómo era el ser, qué forma tendría mi ser. Y me lo imaginaba con lucecitas, no sé. Sí, tú te ríes y ahora me río, pero en ese momento anda que lo buscaba. ¿Vale? Pero bueno, me imagino que la mente debe ir madurando, no sé. Esto es como, yo tuve momentos, ya no los tengo porque he tenido la comprensión y no tiene sentido, o al menos ahora no tiene sentido, pero momentos, y hay mucha gente, ¿no? Es que yo lo que estoy buscando es iluminarme, ¿no? O creo que he tenido un momento de iluminación, ¿no? Realmente los momentos de iluminación, por expresarlo de alguna forma, no son registrables. O sea, no lo registras realmente. Entonces, claro, puede ser un poco decepcionante, ¿no? Porque he tenido un momento de gran presencia o gran profundidad, pero claro, como no tiene registro a través ni de los sentidos, ni de la percepción, ni nada, es como un poco decepcionante, ¿no? Ostras, o esto era. Pero antes de eso, o antes de tener este tipo de experiencias, pensamos que son algo como muy energético, muy eufórico, que vas a fliparlo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y en algún momento tuve movimientos energéticos de este tipo y pensaba, ya está, ya me he iluminado, esto es la iluminación. En mi ignorancia o en mi movida, un poco juvenil, por llamarlo de alguna forma. Pero eso también es igual de absurdo. Es igual de se le llamaba marihuana. Se le llamaba marihuana. Sí, pero además lo que tú dices es que es muy curioso porque ahora que lo dices, oye, cortar y participar todos, que no se convierta esto en... lo que dices es muy curioso, ¿vale? Porque además he hecho cuando estás en presencia, como tú dices, no hay registro. Si yo intento recordar cuando estoy en presencia, es que no hay recuerdo. Es que ahora he hecho intento hacer ¿no? No, claro, es que no hay recuerdo ahí.
No Cuando recuerdo. estás en presencia intentas recordarlo y no puedes recordar cuando estás en presencia, pero es muy diferente la intensidad que se vive en presencia, por decirlo de alguna manera, porque no sería una intensidad, es muy diferente a cuando eres inconsciente, ¿vale? En tu día a día, porque en tu inconsciencia tienes mucha intensidad emocional. En presencia, como no hay sentimientos y emociones, ¿vale? Es muy intenso, es que no sé cómo explicar esa intensidad. Es muy real, quizás sería la palabra, es que no lo sé, ¿vale? Pero no hay registro ahí, tienes razón. No hay El recuerdo, registro. no hay recuerdo. Ni emoción, ni olor, ni sabor, No, no, ni nada. no, lo que es y punto, porque en ese momento es lo que es. Un silencio. Sí, ahora todo el mundo está pensando, y cuando está en presencia, voy a recordar cuando está en presencia, que no lo vais a recordar, no le deis vueltas, que si no nos vamos a pasar toda la hora aquí en silencio. Pero sí, sí que es verdad, sí, no, no Lo había curioso es caído que en eso. no se puede recordar tampoco. No, no, es que eso es lo que es que no, es que me has hecho hacer un plan, ¿no? Es que no, es que intentas recordar y no puedes recordar los momentos de presencia. Puedes recordar antes, después, pero el momento en sí Claro, no puedes recordarlo. justo el momento antes, el momento después, sí. Y Sí, dónde estabas y cómo fue y todo eso. ¿vale? Pero Pero el momento no. no. Bueno, en principio es atemporal, si es atemporal no puede haber recuerdos.